no le quiero hacer tan difícil las actividades que tienen porque me dijeron que me actualice con las clases, por eso tienen tantas clases subidas. Pero intenté hacer, digamos, Ah, que de cada dos clases una sea solamente una actividad. Así no lo asfixiaba tanto. ¿Sí? Bueno, ¿cómo están? ah, Bienvenidos. Freestyle, creo que sos un chico del ejército, no me acuerdo, Cristian. Y apareció Luis. ¿Cómo estás, Luis? Eh, Bienvenido. ¿Cómo está, profe? Bien. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, chicos, me alegro de verlos. Hace muchísimo tiempo que no los veo. Incluso creo que fue antes de las vacaciones, ¿no? Que pudimos tener videoconferencia. Así que bueno, la idea de la clase hoy es charlar un poquito cómo van con las materias, si entienden. Bueno, hay muchos temas nuevos que no lo pudimos explicar, digamos, por bueno, cuestiones, digamos, de lógicas de la cursada. Pero la idea es ponernos hoy un poco al día. Y vuelvo a repetir, quería saber cómo van con los prácticos, si necesitan más tiempo, si hay dificultad. el último trabajo práctico que dejó, eso lo va a aplicar ahora, ¿no? Como para, ¿De, porque yo no entendí muy bien en sí cómo tendríamos que hacer el trabajo. de qué materia? Eh, de, ¿cómo? De liderazgo. Bueno, sí, lo podemos ver hoy. A ver. Bueno, recién acabo de tener una reunión con los profes del INSET y por lo visto volvemos a la presencialidad, ¿eh? No todas las materias, las de taller, esas sean las primeras en volver. Así que, a ver, veamos. ¿Qué dice la actividad, la última? Bien, las teorías motivacionales. Sí, sí, la explico hoy. Bueno, ¿me Tenemos que pueden...? elegir uno de los modelos y de ahí A ver, eligen tres, ¿sí? Tres teorías motivacionales, que eso hoy les explico un poquito. La idea es que ustedes en esta actividad puedan explicarlas bien, ¿sí? Y luego eligen una de ellas y explican si pueden aplicarla en la empresa donde ustedes trabajan, ¿sí? Si pueden o si no pueden. ¿Vamos? Es una presentación, pueden hacer un PowerPoint, pueden usar un Prezi, un Canvas, ¿sí? ¿Se entiende eso? Igual hoy vamos a ver, como ustedes saben, siempre las clases son bastante largas porque agarramos las dos materias, ¿estamos? Y bueno, veamos un poquito el PowerPoint. Antes del receso escolar yo le había dejado a ustedes un tema que es bastante fácil, que es sobre las generaciones laborales, ¿sí? Hay varios tipos de generaciones laborales según el autor, ¿sí? Vamos a ver hoy entonces generaciones laborales, un poquito para hacer repaso y motivación, ¿sí? Bueno, respecto a las generaciones laborales, quiero que me digan a qué generación pertenecen. Millennial, creo que Bien, estoy yo entre las Millennial. bien. ¿En qué año naciste, Juan? En el 93. Sí, sos millennial. Los otros chicos creo que también, sí, son millennials. Si bien no hay un consenso sobre el tema de las fechas de nacimiento, pero se toma algo medianamente
eh, pautas medianamente, digamos, generales, ¿sí? Sin embargo, hay varios factores que van a ver. Bien, ¿qué son las generaciones? Vamos a ver esto. ¿Sí? Las generaciones entonces son como especie de clasificaciones, ¿sí? Que se da a personas que han vivido, que han convivido, que han compartido ciertos hechos históricos, ciertas tecnologías, ciertas modas, ciertas tendencias, ¿sí? Como le dije, hay 4 tipos de generaciones. ¿Por qué le digo hay 4 tipos de generaciones? Porque nosotros trabajamos con un autor, una autora, creo que es Carolina Borracha, si no mal recuerdo, la que habla sobre este tipo de generaciones. Hay diferentes autores, por ejemplo, algunos hablan sobre la generaciones grandiosas, las generaciones, esa es una de las más antiguas, pero hay generaciones más nuevas como la Z, ¿sí? Las generaciones laborales entonces se van a clasificar en estas 4, en tradicional, baby boomer, X y Y, ¿sí? Cada una de ellas es diferente y cada una de ellas actualmente conviven en las empresas, ¿sí? Aunque no lo crean, van quedando muy poquitos los tradicionales, más quedan baby boomers y la mayor fuerza de trabajo es la generación millennial o la generación Y, ¿sí? Por lo general la generación tradicional o la tradicionalista se llama también silenciosa y son todos aquellos que son antes de el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Tiene por lo general algunas características que son muy sufridos, ¿no? Que tienden mucho por ejemplo, apreciar el respeto, la autoridad, el orden, ¿sí? Tienden a sacrificarse mucho, ¿sí? Entonces son muy conservadores, ¿sí? La típica imagen de acá es, por ejemplo, de Mirta Legrand, de Perón, de nuestros abuelos, bisabuelos, si se quiere, que eran de esta época, ¿sí? Personas que eran muy así, ¿cómo puedo explicarlo? Muy rectas, si se quiere, ¿no? Es una generación muy sufrida, en pocas palabras, que existen hasta el día de hoy. Por ejemplo, gente que haya nacido en el 45 sigue teniendo vida, hay gente que nació en los 30, en los 20, ¿sí? Incluso un poco más. Los baby boomers se llama baby boomer como explosión de bebés, se da luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Hasta el año 64, que son los hijos de la generación tradicional. Los baby boomers, por lo general, han sido estudiados, han ido a la universidad o han estudiado algo y tienen la ventaja de que aprovechan en este periodo de tiempo un buen momento económico, ¿sí? Que vamos a verlo luego en relaciones laborales. Este buen momento económico que es el momento industrial o incluso el modelo fordista, ¿sí? Que ustedes ya escucharon hablar algo del fordismo. Entonces, esta característica que tienen los baby boomers es que ganan mucho dinero, ¿sí? Y pueden comprarse su vehículo, su auto, tienen la típica familia feliz. También empiezan a aparecer algunos cuantos movimientos, como por ejemplo los hippies, las panteras negras, entre otros, ¿sí? Por lo general los baby boomers lo que tienen como característica es que son similares a los tradicionalistas, pero tienden a gastar mucho más dinero, a darse una vida mucho más de lujos, a hacer carrera en la empresa, a estar muchas horas en la oficina, ¿sí? Son casi similares a los tradicionales, pero la diferencia es que gastan más dinero, ¿sí? Que tienen una vida mucho más sociable en términos, digamos, económicos. Luego hay un quiebre, ¿sí? Con la generación baby boomers que se da en los años 70, ¿sí? En los años 70 lo que pasa es que hay una guerra, ¿sí? Que son con estos países árabes y se genera la crisis del petróleo. La crisis del petróleo genera esto que se llama globalización y achicamiento, ¿no? Y todo, digamos, una cuestión de flexibilidad laboral, que eso también lo vamos a ver en relaciones laborales, que hace que la última parte de los baby boomers caigan en desgracia
y por ejemplo sean despedidos, tengan por ejemplo que acomodarse a las nuevas tendencias laborales de esa época. Entonces acá es el primer quiebre y es acá donde vamos a ver la otra diferencia, que son las generaciones X y la generación Y. La generación X son aquellos nacidos entre los 60 y los 80, ¿sí? Ellos van a nacer con todo lo que es la globalización, con la flexibilidad laboral, y al ver que sus padres sufren las consecuencias de estas tendencias, van a ser escépticos, no van a creer en las instituciones, no van a creer en los gobiernos, en la burocracia, ¿sí? Y tienden todo a ser más de corto plazo. Por eso se habla acá, por ejemplo, sobre el divorcio, ¿no? Sobre los contratos que se caen. Acá empieza a haber un quiebre total del modelo fordista, ¿sí? Y para ellos no existe lo bueno, ¿sí? Sino que todo es como dual, si se quiere, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos personajes como Michael Jackson, como Maradona, como Clinton, ¿sí? Donde Michael Jackson era el rey del pop, pero también tuvo problemas de pedofilia. No sé, Freddie Mercury, que tenía su problema que tenía con el VIH. Maradona, el problema con las drogas. Clinton, el problema con la becaria, ¿sí? Entonces, todos los personajes que ellos tienen y la vida y la mentalidad y la forma de ver el mundo que tienen va a ser así. Entonces todo gira entre que es bueno y es malo, ¿sí? Y esto hace justamente que se hagan escépticos y que sufran, por ejemplo, para conseguir un trabajo, sufran, por ejemplo, para estabilizarse, ¿no? Y luego está la generación Y, que es similar a la X, lo que tiene de diferente es que son nativos digitales. La generación X va a crecer con adoptando nuevas tecnologías, mientras que la generación X ya nace y se cría desde cero con las tecnologías. Entonces, si hacemos una comparación, la generación X, por ejemplo, vio lo que el Walkman, las cámaras digitales, los cassettes, los CDs, por ejemplo, la videocasetera, ¿sí? Mientras que la generación, y tuvieron que aprender a usar esos elementos, mientras que la generación Y aprendió, digamos, desde que nacen ya aprenden a manejar el tele, la computadora, ¿no? Diferentes artefactos. La generación X, que somos la mayoría de acá, somos nacidos entre los años 80 al 2000 aproximadamente, y tienden a trabajar todo en forma diferente, en el sentido de que usan mucho la tecnología, y al usar la tecnología lo que van a hacer es hacer muchas cosas a la vez. Seguramente a muchos de ustedes les ha pasado que prenden la tele para ver, no sé, algún programa de televisión y está la tele prendida y están a la vez con el celular. Sí, a mí me pasa. Yo me pongo a ver la tele, me aburro y agarro el celular y tengo que estar con las dos cosas a la vez. Eso es porque somos multiventanas, al igual que como lo es Windows, ¿sí? Nuestra cabeza ha crecido con esa capacidad de hacer varias cosas a la vez. Pensamos en simultáneo, vivimos en simultáneo y todo es muy al instante. Eso tiene que ver por cuestiones de velocidad propia de la tecnología, de internet, ¿sí? De las velocidades. Por lo tanto, todo lo que el tiempo vale oro para nosotros, y todo aquello que sea improductivo detestamos, como por ejemplo hacer filas, las reuniones, por ejemplo, que solamente se habla y no va a ningún lado, ¿sí? Por lo general, este tipo de generación aman mucho la parte ética, la parte de medio ambiente, la parte de la diversidad, de lo LGTB, de no sé, todas esas cosas, ¿sí? Y a los jefes nunca lo van a ver como una autoridad, sino como mentores. Es decir, la autoridad, los jefes, la autoridad se ha perdido y los jefes pasan a ser mentores, pasan a ser personas que nos van a enseñar a nosotros, ¿sí? Nosotros los vemos de esa forma. Y la generación Z, que es la última, que si bien no está en la cartillita que yo les mandé, es la última generación, que es el año 2010 a la actualidad, que son los chicos que han nacido hace poco, ¿sí? ¿Cuáles son los problemas generacionales y por qué se enseña esto? En realidad,
en el plan de estudio de ustedes esto no está. A mí me parece que es súper interesante conocer para poder hacer, poder aplicar motivación, liderazgo y comunicación, porque cada una de las generaciones son diferentes una a la otra, ¿sí? Ustedes, si han leído la cartillita que yo les dejé, que creo que son como 70 páginas, van a encontrar dos partes de esa cartilla, donde la primera cartilla va a describir a cada una de las generaciones. Y la segunda parte de la cartilla va a decir, por ejemplo, cómo es los baby boomers respecto a la autoridad, cómo es los tradicionalistas respecto a la autoridad, cómo es los X y los Y a la autoridad, por ejemplo, qué lo motiva a los baby boomers, a los tradicionales, ¿sí? Es decir, hay como ciertos factores que dependiendo de las generaciones que ustedes se posicionen, va a ser diferente, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué lo motiva a los tradicionales? ¿Sí? A los tradicionales, por ejemplo, lo motiva el orden, el respeto, la autoridad, ¿sí? Tienen cierta forma de procrastinar o de, por ejemplo, esforzarse hoy para después descansar, hablamos de jubilación. ¿Y qué tiene el Y de diferente respecto a la motivación? Y bueno, a los Y le gusta, por ejemplo, relajarse, que el trabajo sea ético, por ejemplo, cuidar el papel, ¿sí? El medio ambiente, ¿sí? Son formas diferentes de motivar. Entonces, cada una de las generaciones tiene diferentes puntos laborales que son muy divergentes una de otra. ¿Qué puede suceder? ¿Qué problemas puede pasar? Hoy en día las empresas... ¿Profe, le hago una consulta? Sí. Sí, decime. Sí, ¿podés escucharme? ¿Me escucha? Sí, te escucho. Sí, puede ser que algo del lenguaje inclusivo que está hoy en día sea algo sea algo de la generación de la última, esa de la X, ¿no? La X, ¿no? Sí, digamos que sí. Es también aprovechamiento político el que hay por medio. Sí. Pero sí, podríamos ubicarla en la última. Sí, sí. Bien, buen punto el que tocas, Juan José, porque se relaciona con lo que estaba hablando yo sobre los problemas generacionales, ¿sí? Que suelen pasar. Un tradicionalista de los más duros, ¿sí? No va a aceptar el lenguaje inclusivo. Mientras que uno de los más jóvenes, por ejemplo un Y o un Z, medianamente al Y puede aceptar el lenguaje inclusivo, el Z sí lo acepta, indiscutiblemente, pero van a haber roces, ¿sí? Por ejemplo, si se tiene que hacer un memorándum en el trabajo, va a haber resistencias a eso, ¿sí? Entonces, por eso hay que conocer cada generación para ver qué cosas le gusta, qué cosas no le gusta. A mí me pasó una vez una cosa similar a esto que estamos viendo, que yo trabajaba en una empresa y trabajaba con el celular, ¿sí? Escaneaba, subía a la nube los archivos. Y vino una persona de edad, baby boomer, y me habló mal, como que me retó, no sé qué me quiso hacer, diciendo que yo estaba con el celular boludeando, ¿no? Jugando. Y claro, la mentalidad de él de esa persona era estar en la oficina y escribir en la computadora y trabajar con los papeles. Y yo no estaba en una oficina, estaba en otro lugar, estaba con mi celular, sacando fotos, escaneando, subiendo a la nube. ¿Era un trabajo? Sí, es un trabajo, ¿sí? Pero para esa generación un trabajo es algo más duro, algo que lleva más esfuerzo, ¿no? El tema de estar sentado, la presencialidad, que con el tema de la pandemia, por ejemplo, muchos de estas generaciones no querían trabajar online. Y bueno, se tuvo que hacer, no queda de otro, ¿sí?
Entonces es por eso importante que cada generación laboral, que reconozcan cada generación laboral y qué cosas los motiva, qué cosas no, cómo siguen ellos los líderes, ¿sí? Cuáles son las condiciones de respeto, de autoridad. Bueno, entonces, así como yo les hablaba qué cosas les motiva a cada uno, ¿sí? Aparece esto de la motivación, que es el tema que ustedes tienen que hacer la tarea. La motivación es como una fuerza, ¿no?, que a nosotros nos impulsa a hacer algo, ¿sí? Es un estímulo. En realidad la palabra motivación, siempre tuve un profe, digamos un ingeniero, que cuando yo estudiaba decía que no existía la palabra motivación sino estimular, y que por una cuestión eh, lingüística no la usábamos. ¿Por qué no la usábamos? Porque era diferente decir estoy motivando a un alumno o a una alumna a decir estoy estimulando a un alumno o a una alumna, ¿sí? Tiene una connotación un poco negativa. Entonces, es por eso que usamos la palabra motivación, pero al fin y al cabo es un estímulo, ¿sí?, que puede ser tanto interno como externo. Interno tiene que ver con una cuestión, digamos, propia que sale, ¿no? De decir, bueno, hoy salgo a correr, ¿sí? Como lo hacía Rocky, por ejemplo, que ven en la imagen. Y un estímulo externo viene de afuera, como por ejemplo un amigo que nos invita a correr y nos da ánimo para salir a correr, ¿sí? Otra definición es que motivación es movimiento, ¿sí? Que tiene que ver con ponerse objetivos, cumplirlos, ¿sí? Eso respecto a motivación. Obviamente hay muchos estudiosos que han trabajado con la motivación y hay por lo general tres escuelas, ¿sí?, que se dedican a trabajar la motivación, y son el conductismo, el cognitivismo y el psicoanálisis. En el PDF que les dejé yo hay dos de estos, ¿sí? Si lo han leído ya van a saber cuáles son. Pero el más fácil de todo es el conductivismo. Recuerden que el conductivismo es una escuela que va a estudiar la conducta, ¿sí? Entonces lo que dice es que las personas actúan, ¿sí?, tienen sus conductas debido a un estímulo previo. Por ejemplo, cuando nosotros éramos niños, nuestros padres nos decían: si estudias y sacas 10 en matemática, te voy a comprar un juguete, ¿sí? Entonces nosotros nos poníamos a estudiar para sacarnos 10 en matemática, ¿sí? Esto es el conductismo. Tenemos nosotros un estímulo previo que va a generar que nos motivemos y tengamos cierta reacción o cierta conducta, ¿sí? Eso es. Básicamente lo que se dice es que este tipo, bajo esta escuela, la motivación es objetiva. ¿Por qué es objetiva? Porque yo me tengo que centrar en el estímulo. Entonces, cuando hablo de trabajo, si yo quiero motivar a un trabajador bajo esta escuela o este paradigma, yo le voy a decir: Juancito, mira, tengo un bono de 150.000 pesos al vendedor que más venda, ¿sí? Entonces seguramente Juancito se va a esforzar mucho para sacarse el bono, ¿sí? Esto es el conductivismo. Establecer, por lo general, un estímulo para que esta persona pueda llegar hacia ese objetivo, ¿sí? Luego tenemos lo que es este es justamente una de las que aparece en su texto, ¿no? Es decir, es un estímulo, incluso en el ciclo de motivación lo vemos también. Luego tenemos el cognitivismo, que el cognitivismo se relaciona con las cuestiones de aprendizaje, ¿sí?, de conocer. Básicamente lo que dice es que nosotros como personas conocemos la sociedad, conocemos la cultura, conocemos como lo que la sociedad, digamos, establece como lo bueno, lo malo, y en base de eso nosotros vamos a crear metas, ¿sí?, que nos va a llevar hacia el cumplimiento de objetivos, ¿sí? Entonces,
Por ejemplo, socialmente está bien visto que una persona sea gerente de una empresa, ¿sí? O que sea jefe de una empresa. Entonces, nosotros como trabajadores bajo este paradigma, bajo esta escuela, lo que vemos es que o sea, hay una cuestión inconsciente, vemos que la sociedad valora más a los jefes que a los subordinados. Entonces, como meta o como logro, vamos a tender a esforzarnos más para llegar a ser jefes o gerentes, ¿sí? Entonces, cognitivismo lo que busca justamente es, podríamos decir, las metas internas, ¿no? El conductivismo no tiene que ver con lo interno, sino con algo externo. No sé si se entiende, ¿sí? Ambas aparecen en el PDF que yo le envié. Y por último tenemos el psicoanálisis, ¿sí? Que, como saben, el padre del psicoanálisis es Sigmund Freud, que habla de que la motivación es inconsciente y subjetiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir inconsciente? Que depende de la persona, y subjetiva, que va a depender de su historia, va a depender de su contexto, de lo vivido, ¿sí? El psicoanálisis básicamente dice que la motivación trabaja de dos formas. Uno es algo instintivo, o que lo mencionan como instinto, y la otra es la pulsión, ¿sí? El instinto, ¿sí?, tiene que ver, por ejemplo, con los animales y con algunas personas. Es una herencia genética, biológicamente determinada, es decir, que nuestra naturaleza ya nos determina así. Entonces, si yo tengo hambre, ¿sí?, mi instinto va a decir: tenés hambre y voy a comer algo. Por ejemplo, los animales, ¿sí? Un león, ¿sí?, que ve una cebra, tiene instinto y lo va a motivar a comer la cebra, ¿sí? Entonces ese león lo va a llevar a matar a la cebra para comérsela. Y acá viene que algunas personas lo tienen porque se refieren un poco, digamos, a estas personas que tienen ciertas desviaciones mentales. Por ejemplo, los psicóticos, creo que son, ¿no?, que tienen, digamos, estas cosas así de matar, ¿no?, como que no piensan mucho. Y luego tenemos la pulsión, ¿sí?, que es otra forma de motivación, que es la que tenemos nosotros las personas, ¿sí?, la mayoría de las personas que no tenemos ninguna desviación mental grave, ¿sí?, que la menciona como una fuerza de empuje, una energía psíquica, ¿sí? La motivación es entonces una fuerza de empuje, una energía psíquica para el psicoanálisis. Y básicamente lo que dice es que van a participar acá, en esta pulsión, tres personajes que nosotros lo tenemos adentro nuestro, ¿sí?, nuestro consciente y nuestro subconsciente, ¿sí?, que son el ello, el yo y el super yo. El ello es la parte más salvaje que nosotros tenemos. Por lo general se lo grafica con el diablito, ¿sí? ¿Vieron que siempre hay un diablito en los dibujitos? Bueno, el ello sería el diablito, la parte instintiva, ¿sí?, la más salvaje. Luego tenemos el super yo, que es un conjunto de normas, de valores, de culturas, que sería el angelito, y el yo, que sería el yo, ¿sí? Entonces lo que va a hacer acá el yo es cumplir con lo que me dice el ello, ¿sí?, que es la parte más instintiva que tengo yo, sin, digamos, romper la parte social, la parte moral, la parte ética. Entonces lo que hace el yo es trabajar como un filtro. Entonces lo que va a buscar el yo en la pulsión, ¿sí?, es satisfacer mis necesidades, ¿sí?, sin dañar lo que la cultura me establece, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo hambre y no tengo nada en mi casa, ¿sí?, el ello me va a decir: tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. El ello va a matar mi mascota para comer, ¿sí? El super yo me dice: no tenés que matar, salí a laburar, no sé, hace algo diferente. Y el yo es el que va a determinar si mato a mi mascota para comerla, si voy a buscar un laburo, si voy, por ejemplo, a comer en la casa de algún amigo, ¿sí? Entonces, fíjense en que el psicoanálisis más que nada se va a basar en las necesidades que tenemos, ¿sí?
Mientras el conductivismo se centra en las expectativas, se centra en los estímulos, y el cognitivismo en las metas que yo tengo, ¿sí? Obviamente estas son escuelas, no se las pido yo, pero es bueno que la tengan para poder entender un poco más las teorías. Esto es el ciclo motivacional, que ustedes ya lo conocen, ¿sí? ¿Se acuerdan que empezábamos con un estímulo interno o un incentivo, una necesidad, una tensión, una acción, un resultado y una satisfacción? ¿Sí? Hay diferentes gráficos, con cualquiera que ustedes me digan está bien. Esto ya lo vimos en la clase de calidad. Bien, respecto a motivación, tienen ahí ustedes, creo que la clase número 18, que es sobre el estudio de Hawthorne de Elton Mayo, ¿sí? Este señor Elton Mayo, ¿sí? Elton Mayo era un ingeniero, ¿sí? Industrial, principio de 1920, 1930, y lo que busca este señor es aumentar la productividad, aumentar la eficiencia, generar más ganancia para la empresa, ¿no? Y en esa época existía diferentes científicos que estudiaban los comportamientos de las personas bajo ciertos cambios, ¿sí? En las empresas. Entonces, por ejemplo, se achicaban los lugares de trabajo, se acercaban, por ejemplo, las materias primas, se hacía trabajo repetitivo, ¿sí? Y Elton Mayo decidió estudiar acá en Hawthorne, que es en Estados Unidos, en la empresa Western Union Electric, el tema de la iluminación. Por eso están los foquitos. Entonces, la hipótesis de este hombre era poder ver si los trabajadores trabajaban más o trabajaban menos según la cantidad de focos, según la cantidad de luz que viene a fábrica. El tema es que él, al hacer este estudio, se da cuenta que en realidad la gente trabajaba igual, siendo que haya más luz o menos luz, era lo mismo. Pero lo que se notó es que cuando le bajaban los tonos de luz, los trabajadores se juntaban entre ellos a charlar, a debatir por qué les bajaban la luz. Por ejemplo, se empezaban como a especie de sindicalizar. Por ejemplo, él se dio cuenta de que los trabajadores eran más efectivos cuando el jefe no estaba, ¿no? O cuando no estaban bajo la vigilia de él. Eran más efectivos cuando por ejemplo, tenían más autonomía, ¿sí? Entonces, gracias a esta persona es donde se empieza a ver las relaciones humanas y las motivaciones desde otro ámbito, ¿sí? La efectividad desde el ámbito de la motivación, y no tanto, digamos, desde el ámbito de, por ejemplo, aumentar las maquinarias, aumentar la velocidad de las maquinarias, sino con una cuestión más humana, ¿sí? Y a partir de este hombre, que es el padre de los recursos humanos, uno de los padres, empiezan a aparecer las diferentes teorías motivacionales, que son varias, pero bueno, a mí las que me importan son estas. La primera de ellas es la teoría de necesidad de Maslow, ¿sí? Que se relaciona un poco con las necesidades que vimos de la psicología, del psicoanálisis, ¿sí? Que dice que las necesidades se pueden graficar, todos tenemos diferentes necesidades, se pueden graficar en una pirámide, donde entramos todas las personas, todos los trabajadores jóvenes, ¿sí? Esto es como una línea de tiempo, ¿no? Donde la cúspide, donde más viejos somos, y acá abajo donde más jóvenes estamos. Las necesidades fisiológicas tienen que ver con satisfacciones básicas, ¿sí? Luego, una vez satisfechas esas, pasamos a una necesidad de seguridad, luego a una social, luego a una de estima o de reconocimiento, y por último una autorrealización, ¿sí? Es decir, que en cada etapa de nuestra vida tenemos diferentes necesidades que a través del estímulo, ¿sí? Podemos llegar a motivar siempre al empleado. Luego tenemos la teoría de Alderfer, que es parecida a la pirámide de Maslow, sino que dice que también se grafica en una pirámide, pero en vez de tener tantos pisos como tenemos en Maslow, ¿sí? Existen solamente tres. Una es de existencia, otra es de relación y otra es de crecimiento, ¿sí? Es la única diferencia. Otra teoría es la teoría de MacGregor, ¿sí? Que se llama teoría de la X y de la Y. Si bien acá en estos gráficos pueden ver dos muñequitos, uno está con el brazo cruzado y el otro está con el brazo, digamos, abierto, como feliz, ¿sí? La X de cruzado significa como que algo no le gusta.
Esto surge de los gráficos. ¿Sí? Vieron que cuando nosotros graficamos tenemos el eje X y el eje Y. ¿Sí? De ahí surge. Para este señor McGregor dice que en las empresas existe dos tipos de personas, ¿sí? Dos tipos de trabajadores: los trabajadores X, que no les gusta trabajar, y los trabajadores Y, que les gusta trabajar. Los trabajadores X son aquellos los trabajadores X son aquellos que motivarlos. Los trabajadores X son aquellos. Te voy a poner en silencio un segundo. Bien. Los trabajadores X son aquellos. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, les decía que los trabajadores X, Disculpe. para McGregor, son aquellas personas que no les gusta trabajar, ¿sí? Y entonces hay que constantemente castigarlos para que puedan trabajar. Por ejemplo, hay personas que, no sé, no trabajan y tienen que venir un jefe y decirle: mira, si vos no haces esto, te voy a tener que sancionar, te voy a tener que castigar. Y ahí es donde ellos encuentran motivación y pueden trabajar. Y luego están las personas Y, que es todo lo contrario, les gusta trabajar, y por lo tanto, para motivarlos debemos de darles estímulos que tienen que ver un poco más con la autonomía, con la independencia, con la responsabilidad, y no tanto con el tema de los castigos, ¿sí? Sería al contrario: en vez de darle castigos, le damos recompensas, ¿sí? Entonces es la teoría de la X y la Y. Luego tenemos la teoría dual, que es de Herzberg, ¿sí? Que dice que básicamente en las empresas tenemos que tener en cuenta los factores higiénicos y los factores motivadores. Los factores motivadores, ¿sí? Serían todos aquellos estímulos que les damos a los trabajadores. Por ejemplo, bonos, le ofrecemos responsabilidad, autonomía, etcétera, etcétera. Pero que estos factores motivadores no van a funcionar si los factores higiénicos no están cumplidos. ¿Cuáles son los factores higiénicos? Un sueldo propicio, seguridad laboral, un buen contrato de trabajo, por ejemplo, higiene y seguridad en el empleo, un buen trato que se le da a los empleados, un buen clima laboral, un buen compañerismo, ¿sí? Por ejemplo, unas buenas sillas para que puedan trabajar, ¿sí? Eh, elementos propios para el trabajo. Si estos elementos no están bien, no se puede esperar ofrecerles estímulos para que se motiven. Es lo que dice este señor Herzberg, ¿sí? Luego tenemos la teoría de las expectativas de Brom, que pertenece un poco a la escuela cognoscitiva que yo le hablaba, que dice que todas las personas son seres racionales, son sujetos pensantes, y que estas personas... Espera un momento, por favor. Hola. Sí. Sí,